Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. ¿Quién tenemos por aquí? Marco Montoya, bienvenidos, saludos hasta México. Juan Carlos Confan, bienvenido, muchas gracias, saludos a Perú. Fernando Ferlaso, bienvenido, muchas gracias, saludos a España, Galactic 2.0, me alegro de verte de nuevo, bienvenido, saludos a Estados Unidos. ¿Y quién más tenemos por aquí? Antonio Fernández, bienvenidos, saludos a Portugal, muchas gracias. Luna, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oscar LM, bienvenido, saludos hasta España, muchas gracias. Bueno, perfecto, gracias a todos ustedes y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial que es desde España. Tenemos con nosotros a Juan de Dios. Hola Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Tomás, a ti por invitarme. Tú ya sabes que si me invitas, yo acudo. ¿Sabes? Ha habido algún más o menos, pero bueno, ya estamos aquí. Claro, perfecto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, todos ustedes pues ya conocen a Juan de Dios. Hemos hecho muchos programas, están todos colgados en Facebook, en Odyssey, en Telegram. En Facebook es donde están todos o casi todos. Y bueno, pues en el día de hoy el tema sea la humanidad. ¿Qué futuro vamos a crear para toda la humanidad? Un tema muy trascendente que bueno, es cambiante también, ¿no? Porque el futuro quiere, que quiere en un momento dado no tiene por qué ser lo que se quiere más adelante, ¿no? Pero bueno, sigue llegando gente. Amelia Mejía, saludos desde Perú, ok, saludos. Bueno, perfecto, muchas gracias y bueno, pues dime, Juan, según tú, ¿qué futuro vamos a crear o te gustaría crear a ti y cómo? Lo más importante es cómo se va a hacer eso, ¿no? Saludos ahí, Juan Morillo Aroca. Ok, adelante, Juan. Muchísimas gracias, Tomás. Programa 30, ¿sabes? Te lo digo por curiosidad para ti. Llevamos 30 programas. Programas llevamos juntos. Ah, ¿Sí? no sabía. Eso es un buen detalle. Ok. Sí, como yo los anoto y los paso al canal de YouTube, llevamos 30. Hoy es el 30. Así que Perfecto. gracias por invitarme y gracias por compartir. Así que, bueno, evidentemente yo quería hablar de qué futuro vamos a crear. ¿Y por qué he dicho qué futuro vamos a crear? Porque fijaros una cosa, nosotros tenemos un poder increíble. Nunca nos lo han dicho, nunca, pero tenemos un poder increíble. Pero lo curioso es que donde vamos uno, vamos todos. O sea, me explico. ¿Por qué digo esto? Porque
la suma de los pensamientos que tenemos los seres humanos que estamos viviendo sobre la Tierra, la suma de todos esos pensamientos generan el mundo al que vamos. Entonces, o sea, el futuro al que iremos o al que vamos. Ahora, ¿y si los pensamientos cambian? ¿Y si algo de que alguien empieza a oír, algo que empieza a sentir, algo que empieza a ver, algo que empieza a comprender, genera que piense diferente? Pues seguramente, aunque no nos demos cuenta, algo de esa sociedad va a cambiar. Y si lo hace más gente, pues evidentemente el mundo va a cambiar. Y va a cambiar en orden a la forma de pensar. Fijaros, todo responde a una cosa, vosotros ya lo sabéis, ¿no? ¿A qué futuro vamos a ir? Eso sí que lo puedo saber yo, porque ya se están adelantando muchas cosas. Entonces, yo os puedo decir, ¿os imagináis ir a un futuro de verdad? ¿Os imagináis ir a un futuro en el que no hayan más guerras? En el que realmente haya paz, armonía, buena voluntad, ayuda, no exista ya la autoimportancia ni la arrogancia. Cuando alguien se cae, otro le va a ayudar a levantarse. Me refiero a un mundo en el que va a haber abundancia a nivel económico, en el que va a haber salud para todos, pero no como la conocemos, sino una salud mucho mayor que todo esto. Me refiero en el que todo va a ser, en el que podría haber, me refiero, imaginaros, energía libre. ¿Por qué? Porque la luz es un regalo del cielo, es un regalo de la fuente, y la luz, poder conseguir lo que Nikola Tesla, de alguna forma, no sé si lo conocéis, pero Nikola Tesla fue el que estuvo trabajando con la energía libre, y él pretendía de alguna forma regalarnos a la humanidad la posibilidad de tener energía libre. Imaginaros, energía libre. Las comunicaciones, pues si nosotros los seres humanos somos seres de comunicaciones, me refiero, nosotros lo que estamos haciendo habitualmente siempre es comunicarnos. ¿Os imagináis que en un momento dado, en un futuro, las comunicaciones fuesen gratuitas también? Me refiero, fuesen libres. ¿Por qué? Porque es un regalo de la fuente. Nosotros tenemos ese regalo de comunicarnos entre nosotros para poder, de alguna forma, evolucionar, poder crecer. Entonces, imaginaros un mundo así, con todo ese tipo de cosas, con informática, que realmente no tengas que pagarle a nadie el uso del ordenador, el uso de los programas, etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero, imaginaros, se puede imaginar eso realmente si la gente fuese capaz de imaginar eso. Y aún hago corto, ¿por qué? Porque se van a liberar un montón de patentes que han estado ocultas durante muchos años, que se han tenido ocultas, no me digáis por qué, pero sí que se han tenido ocultas, y que seguramente en no mucho se van a liberar, y eso va a hacer que la vida sea mucho más agradable, eso va a hacer que la vida sea mucho más pacífica. Entonces, imaginaros ese futuro, ¿no? Hacia ese futuro vamos, porque la luz ya ha ganado. ¿Me explico? Si lo podemos decir así, la luz ya ha ganado. Entonces es cuestión de reestructurar, de unificar o ajustar algunas cosas, pero la luz ya ha ganado. O sea, que vamos hacia un futuro de ese estilo. Entonces, pero yo quería tratar el cómo lo hacemos, cómo lo estamos haciendo. ¿Me explico? O sea, fijaros, hay una ley muy simple, y la ley es que en lo que uno se concentra, eso se expande, eso se hace grande. ¿Qué quiere decir eso? Que donde pones tu atención vas a recibir un montón de... o sea, vas a poner todos tus pensamientos ahí también. Me explico. Para hacerlo más fácil, tú estás pensando en algo, ¿no? Imagínate que es algo muy agradable. Pues tú estás poniendo los pensamientos ahí. O sea, has puesto tu atención en eso, pero a la vez estás rodeándolo
estás de alguna forma adornándolo, rebozándolo todo de pensamientos agradables, porque la situación es agradable, ¿no? Imagínate, ¿qué emociones están surgiendo? Surgen emociones agradables, efectivamente, y esas emociones agradables no solo se quedan ahí. Entonces, porque hay una ley muy sencilla que mucha gente no tiene en cuenta y es muy simple, que es como tú piensas, sientes, fijaros, como estás pensando, donde pones tu atención, pones tus pensamientos, como estás pensando, empiezan a moverse las emociones. ¿Os acordáis que os he dicho cuando estás pensando porque has puesto tu atención en algo agradable y estás pensando todos los pensamientos de esa situación agradable, estás sintiéndote agradable? O sea, que conforme tú piensas, sientes. Y ahí es donde viene la creación de alguna forma física, ¿no? O sea, porque hasta ahora, hasta el momento, pones la atención, pones los pensamientos, efectivamente, pero ¿sabéis una cosa? Todo eso es pura energía. ¿Y cómo se transforma todo eso en la materia? Pues cuando vienen las emociones, que las emociones ya son materia. Entonces, esas emociones que son producidas por, de alguna forma, secreciones del cerebro en el torrente sanguíneo y el torrente energético del cuerpo humano, todas esas emociones, en el fondo, lo que están haciendo es atraer. ¿Me explico? Como tú piensas, sientes y como sientes, vibras. Esas emociones lo que hacen es que generan la vibración de cómo tú estás, cómo tú te estás sintiendo. Y curioso, porque el universo, por la ley de atracción es como si fuésemos, por hacerlo simple, es como si fuésemos un imán normal. O sea, como yo estoy, atraigo, ¿me explico? O sea, eso genera la ley de atracción, así de forma simplista, ¿no? Entonces, conforme yo vibro, estoy atrayendo hacia mí. Es exactamente como vibro. Y fijaros el proceso. Y lo digo para que nos demos cuenta de alguna forma cómo se produce. O sea, yo primero pongo la atención. Cuando pongo la atención, dependiendo de donde la esté poniendo, estoy poniendo todos mis pensamientos. ¿Qué quiere decir? Yo pongo la atención, inmediatamente estoy viendo la situación, estoy pensando además un montón de cosas referentes a eso que estoy viendo. Entonces, conforme yo pongo los pensamientos, ¿de acuerdo? Estoy generando emociones. O sea, como yo pienso, siento. Y esas emociones son pura vibración. O sea, y como yo me siento, como yo estoy sintiendo, estoy vibrando. Y ahí está ya lo humano, lo físico. Y esa vibración se transmite por todo el universo y yo estoy atrayendo hacia mí lo mismo que estoy sintiendo. ¿Me explico? Y estoy hablando de tú como persona, yo como persona. O sea, de nada sirve que el problema sea un problema del otro lado del mundo. ¿Me explico? Y eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. De nada sirve que tú te estés viendo, poniendo tu atención en algo que sea un problema del otro lado del mundo, ¿vale? Lo pongo así para que se vea claro, porque hay distancia. Entonces, de nada sirve en el sentido de que, porque el que estás poniendo la atención eres tú. El que estás pensando, rodeando toda esa situación con tus pensamientos, eres tú. El que va a sentir emociones, o sea, que va a vibrar, eres tú. Y como vibras, atraes hacia ti. ¿Os dais cuenta de lo importante? No van a vibrar, o sea, no van a recibir lo que tú estás sintiendo otros. No, lo vas a recibir tú. ¿Me explico? Tú, exclusivamente tú. Yo, exclusivamente yo. El que está vibrando, el que está sintiendo las emociones, ese es el que va a recibir. Entonces, ¿te das cuenta lo importante que es dónde pones tu atención? ¿Dónde la pones realmente, no? Entonces,
¿De qué sirve poner la atención en los problemas? Me explico, como dicen los hindúes, ¿no? Pongo la atención en la caja tonta, ¿no? ¿De qué sirve poner la atención ahí si la mayoría de las cosas yo no puedo hacer nada? No, porque son temas que escapan a mí, por lo que abarcan, por el tamaño, por el país, son temas que escapan a mí. Entonces, pero fíjate una cosa curiosa, tú pones la atención ahí y claro, todos los pensamientos, imagínate los pensamientos sobre algo realmente no agradable, pues todos los pensamientos son no agradables. Imagínate que causen temor, miedo, etcétera, etcétera. Y fíjate, el problema es mundial, digámoslo así. Pero ¿sabes una cosa? El que está poniendo la atención eres tú y tú eliges. Y eso es muy importante. Tú estás eligiendo dónde pones la atención y lo eliges tú. Entonces, como tú lo eliges, también eliges todos los pensamientos que van a rodear eso que has puesto tú la atención. Disculpad. Entonces, tú has decidido poner la atención ahí, nadie te obligó, lo decidiste tú. Hombre, es que claro, no voy a poner la atención en otro sitio. Tú decides dónde la pones. Y entonces, como decides dónde la pones, viendo la situación que estás viendo, están moviéndose un montón de pensamientos que pueden ser pensamientos agradables o pueden ser pensamientos desagradables, miedos, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo eliges tú, ¿no? Porque elegiste dónde poner la atención. ¿Qué pasa? Pero esos pensamientos generan unas emociones. ¿A quién? ¿A todo el mundo? No, a ti que estás ahí poniendo la atención. Los demás, donde la pongan, pero en este caso es a ti o a mí, que estamos ahí poniendo la atención. Entonces estamos de alguna forma sintiendo esas emociones que ahora se conocen como emociones de baja vibración. ¿Por qué? Porque es que en realidad las emociones que estás sintiendo son vibraciones bajas. Las emociones de miedo, de terror, de desconfianza, de dudas, todo eso son vibraciones bajas. Es que se han comprobado, se han medido. Todo eso la neurología ya ha trabajado con eso y sabe las vibraciones de los pensamientos que generan unas vibraciones más altas, etcétera, etcétera. Ya está medido, ¿no? O sea, está demostrado también que el ser humano es el creador de su propia realidad, pero la suma de las realidades de cada uno generan la realidad general, ¿no? Entonces, imaginaros, siguiendo con lo que estabas, tú decides poner la atención y decides poner todos los pensamientos, porque poner la atención es poner tu punto, tu enfoque ahí. Y entonces, cuando pones la atención, pones todo el enfoque, todos los pensamientos, y eso generan unas emociones, pero te las generan a ti, solo a ti. Y curioso, y eso es lo importante, con esas emociones vas a atraer a tu realidad, no a la de los demás, a la tuya. Evidentemente, la suma de lo que atraigamos entre todos generará la vida en la que vamos a vivir. Entonces, yo aquí lo que quiero que entendáis es eso, como piensas, como sientes, vibras, y como vibras, atraes hacia ti, pero de verdad es hacia ti, ¿no? O sea, eso es como si dijésemos, oye, es que me da miedo vivir mi vida, ¿no? Vale, perfecto. Pues el que no va a vivir tu vida eres tú, los demás sí, pero tú no vas a vivir tu vida porque vas a vivir como piensan los demás, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que cuando el tiempo se acabe, se te acaba a ti. Hombre, vaya gracia, ¿no? O sea, no he vivido mi vida y ahora no tengo tiempo para rectificar. Lo siento, la vida funciona así. O sea, fíjate, o sea, que ponte en marcha para ver qué futuro quieres crear, porque si de verdad, y ya lo saben muchos,
ya lo hablan muchos y de alguna forma ya es de alguna forma oficial. O sea, nosotros creamos nuestra realidad. Hay un médico catalán que se llama el doctor Manel Sanz. Mirar alguna película de él y observaréis un médico tradicional, normal y corriente, que tuvo un paciente que tuvo una experiencia cercana a la muerte y entonces él empezó a investigar en todos los campos que pudo investigar, de alguna forma, la explicación a todo eso que el paciente le estaba contando. Es impresionante porque él te dice, nosotros creamos nuestra realidad. El ser humano, donde pone la atención, dicho con sus palabras, donde está poniendo la atención, está generando su energía, su vibración, y eso es lo que nosotros hacemos continuamente. No, espera un segundo, es que yo no soy consciente. Sí, pero tú pones la atención donde tú eliges, ¿no? Tú estás poniendo la atención donde tú eliges. Sí, pero es inconsciente. Es que, claro, ¿qué voy a hacer si de alguna forma al final casi te obligan a hacer? Nadie te obliga a nada. ¿Sabéis una cosa? Dentro de la cabeza está la decisión de dónde pongo mi atención. Y esa la tienes tú. No hay vuelta de hoja. Esa la tienes tú. De nada vale decir, oye, es que de alguna forma me han dicho, he oído que lo mejor sería que hiciese. Bueno, pero lo has decidido tú. ¿Me explico? Entonces, si tú decides inconsciente o conscientemente dónde poner tu atención para elegir en qué estás pensando, y resulta que eso genera unas emociones que son las que van a hacer que atraigas hacia ti las emociones similares a las que estás sintiendo, mi pregunta es, simplemente ponte la mano en el corazón. ¿Te gustaría vivir lo que estás sintiendo ahora? ¿Te gustaría vivir lo que estás sintiendo en este momento? ¿Qué futuro vamos a crear? Si yo con mi atención soy el que dirijo lo que voy a traer, ¿qué futuro queremos crear entre nosotros? ¿Queremos crear ese futuro del que estaba hablando? El futuro de que va a ser un mundo maravilloso, lleno de paz, no van a haber guerras ya, la humanidad va de alguna forma a hacer el esfuerzo. ¿Queremos crear ese mundo? ¿Queremos poner nuestra atención en ese mundo? ¿O queremos seguir poniendo la atención en lo que nos da miedo, lo que nos da pánico, lo que nos da terror? Porque fíjate si es curioso, reduciendo todo eso, el que lo va a traer eres tú. Tú lo vas a traer para ti. O sea, el regalo de poner la atención, de elegir dónde pones la atención, lo vas a recibir tú, no los demás. Oye, es que los demás hacen lo mismo, pues recibirán algo similar, pero me refiero, lo importante es lo que tú vas a recibir, lo que tú vas a crear para ti. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Y lo que vas a crear para ti es como seas capaz de dirigir tu atención siempre, siempre a las cosas que te muevan la emoción, que sea el futuro que tú quieres vivir. ¿Me explico? No deberíamos de estar ni perdiendo ni un solo segundo de nuestra vida, de nuestro pensamiento, en cosas que no queremos que se hagan realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque volviendo, si os acordáis al principio, donde uno se concentra, o sea, donde uno pone su atención, eso se expande. ¿Me explico? Entonces, si el mundo se pusiese ahora mismo, a simplemente poner su atención en eso, un mundo maravilloso que viene, un mundo mejor, en que todo va a ser fantástico, vamos a tener economía de sobra, vamos a tener salud de sobra, vamos a tener energía libre, comunicaciones libres, etcétera, etcétera, etcétera. Si el mundo se pusiese a poner la atención ahí, de verdad, y a buscar información sobre ese tipo, sobre ese estilo, hay mucha en Internet, mucha, pero la tienes que buscar. No te la dan los medios porque ya sabemos todo lo que pasa, ¿no?
no eres tú el dueño de los medios, ¿vale? Yo creo que con esto no hace falta que diga más. No eres tú el dueño de los medios. Entonces, el dueño de los medios pone la información que cree conveniente o que le interesa. Pero como no eres tú, la información que de verdad te va a servir para crear un mundo mejor, porque te va a generar unas emociones mucho más, que vibren mucho más alto, que te va a hacer que tú atraigas hacia ti emociones mucho más altas, de vibración mucho más alta, con lo cual tu vida va a cambiar completamente. Eso lo vas a tener que buscar. Vas a tener que dirigir tu atención y ponerla y buscar toda esa información. Pero además, te digo, es muy simple. Apaga lo que te da miedo, apágalo ya y dedícate a leer, ver, escuchar, visualizar, imaginar. La imaginación es el poder, lo tiene todo. O sea, porque imagínate, cuando pones tu atención, lo que empiezan a hacer todos tus pensamientos es generarte una imagen, la imaginación, una imagen de todo lo que está pasando, ¿no? Esa imagen es la que genera las emociones que tú estás sintiendo. O sea, como tú piensas, y no me canso de repetirlo, como tú piensas, sientes, como sientes, vibras, y como vibras es lo que vas a atraer para ti, a tu vida, pero a la tuya, no a la del vecino, a la tuya. Entonces, a ti personalmente te digo, ¿qué vida quieres atraer para ti? Porque la vas a disfrutar tú, ¿sabes? La vas a disfrutar tú. Eso es como... la gente piensa a veces, no, a mí no me va a pasar, no. Eso es como estar tomando veneno y esperar que se muera el vecino. No, te vas a morir tú. ¿Me explico? O sea, es así de simple. Y lo que tú estás haciendo, en cierto modo, si estás de alguna forma poniendo la atención en algo que te está generando emociones desagradables, de baja vibración, miedo, duda, odio, rencor, ira, etcétera, etcétera, eso es como si fuese veneno. Y el que te vas a morir eres tú, no el vecino, ni los de aquel país de allá donde pasan esas... No. Aquellos tendrán lo que tendrán, pero tú vas a tener en tu vida lo que tú estés, donde tú te estés enfocando tu atención. Y os lo digo, donde uno enfoca la atención, como mete todos los pensamientos y la imaginería, está creando emociones. Y esas emociones son las que, la vibración de esas emociones son las que sirven como imán para atraer emociones similares. Hay un cuento muy bonito, y os lo cuento para un poco, de alguna forma, hacer más gráfico esto, ¿no? Fijaros, hay un cuento muy bonito en el que un padre pretende enseñarle a un niño una lección y entonces se lo lleva a una cueva y entonces era una cueva que había eco, ¿no? Y entonces el padre le dice, a ver, chilla. Y el chiquillo chilla, ¡ah! Y el eco, ¡ah! Dice, no, me refiero, di algo, grita algo. Y el chiquillo dice, bandido. Y el eco, bandido. Miserable. Y el eco, miserable. Ruin. Y el eco, ruin. Y el padre lo anima y le dice, dile algo agradable, a ver, dile lo que te guste. Precioso. Y el eco, precioso. Maravilloso. Maravilloso. Y entonces el chiquillo se queda un poco asombrado y le dice, oye, papá, ¿esto qué es? Dice, esto es el eco. Se llama el eco que tiene la cueva, pero es como la vida. Lo que tú le envías, ella te lo devuelve. Lo que tú nombras, ella te devuelve lo similar, lo mismo, exactamente igual. ¿De acuerdo? Y valga este símil, este ejemplo para entender claramente eso. Entonces, tenemos un poder inmenso, tienes un poder inmenso en tus manos, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu conjunto como ser. No es cierto que somos una birria, no es cierto. Somos, y en todas las tradiciones ancestrales te lo cuentan, somos seres creados a imagen y semejanza de la fuente. ¿Me explico? La fuente, ¿qué hace? Crear. ¿Tú qué puedes hacer? Co-crear. Puedes co-crear tu propia vida.
la puedes co-crear, la puedes de alguna forma, puedes ir eligiendo que tu vida sea como tú decidas. El ser humano es extraordinario, tiene potenciales ilimitados y es capaz de crear su propia vida como le plazca. Como le plazca. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente de alguna forma sufre tanto? Porque inconscientemente no se dan cuenta y están utilizando esto de forma equivocada, de forma inconsciente. Tienen una situación y entonces ¿qué hacen? Se concentran en ella. Ponen toda su atención en ella. Ponen todos sus pensamientos en ella. Sus emociones están alrededor de esa situación. Y entonces empiezan a vibrar de una forma que atraen. ¿Qué creéis que atraen? Atraen lo similar. Entonces, ¿cuándo se va a acabar esa situación? Cuando cambies de enfoque a otra situación. Y entonces, esa gente que realmente inconscientemente hace eso, de alguna forma, al final, cuando les pasa algo, suelen decir, sabía que me iba a pasar. Claro, porque hay algo dentro de nosotros que, aunque seamos inconscientes de todo este proceso, sí que sabe si estamos haciendo buen uso o estamos equivocándonos. Y entonces, al final, como esa esencia que tenemos, el espíritu, el alma, llámalo como quieras, esa esencia que sí que sabe lo que estamos haciendo, es la que nos, de alguna forma, nos hace decir, es que sabía que iba a pasar, porque si estoy pensando así, estoy enfocando mi atención así, pensando así, sintiendo así, ¿qué me podía pasar? Evidentemente, claro que sabes que te iba a pasar a ti, efectivamente. Entonces, simplemente os animo a que de verdad tengáis en cuenta y presente esta ley, porque es una ley, y entonces tener mucho cuidado dónde ponéis vuestra atención. ¿Por qué? Porque fíjate, voy a simplificarlo, porque donde yo o tú pones tu atención es la vida que tú o yo vamos a vivir, no ellos. O sea, tú o yo. ¿Qué vida quieres vivir tú? Tendrás que poner la atención en algo que genere, que envuelvan los pensamientos y generen unas emociones que de verdad sean las que tú quieres vivir otra vez en el futuro. ¿Me explico? El que de verdad no está viviendo una emoción agradable debería de inmediatamente irse a su atención, irse a su foco, al enfoque. Por eso dicen, oye, enfocaros bien, claro, pon la atención donde tienes que estar, donde no hay ningún sitio que tengas que estar, pero pon la atención en eso que te rodeen unos pensamientos y generen unas emociones que son las que tú quieres vivir. ¿Por qué? Porque todo nace a partir de ti. Mirar a este médico catalán, el doctor Manel Sanz, él directamente, con demostraciones científicas, con explicaciones, él directamente os dice exactamente lo mismo. Cómo somos capaces de atraer, cómo somos capaces de doblar la realidad, de cambiarla, simplemente con nuestras emociones, con toda nuestra capacidad de observar la realidad. Hay un efecto en la cuántica, hay un experimento en la cuántica que se llama el efecto observador, y es en el que de alguna forma se demuestra que lo observado depende del observador. Entonces, fíjate, y él habla de ese experimento. Y fíjate, lo observado, ¿vale? ¿Qué es lo observado? Lo principal que yo observo, ¿qué es? Mi vida. Pues lo observado, que es mi vida, depende del observador. ¿Y quién es el observador? Yo. O sea, lo observado por ti, que es tu vida, solo depende de ti, que eres el observador. De nadie más. De nadie más. ¿Me explico? Entonces, fijaros si eso es importante. Dices, oye,
Eso es mucha responsabilidad, ¿no? Porque entonces estaré un poco asustado a ver de qué estoy pensando. No. Aquí tenemos la ventaja de que para que algo se haga real ha de pasar un cierto tiempo. Y está tan bien diseñado todo para que no tengamos miedo y no nos asustemos al revés. Es una responsabilidad porque tú a partir de hoy sabes que eres el que va a crear tu propia vida. La has estado creando siempre, pero de forma inconsciente. A partir de hoy sabes que la vas a crear y lo puedes hacer de forma consciente, y no es que sea una responsabilidad, es que es un regalazo. Es un regalazo. Tienes la capacidad de crear tu vida a tu deseo, como el alfarero. Tu vida es como el barro y el alfarero eres tú, va a moldear tu vida como tú quieras, ¿de acuerdo? Y entonces, oye, ahí entran, pues, que cuando tú observas a veces tienes pensamientos limitantes sobre lo que observas, y ahí es donde viene eso de que dicen muchos, es que hay que desaprender lo que no sirve, hay que desaprender lo que hemos aprendido y que no sirve, que es limitante, que no nos lleva a ningún lado. Pero eso es ya lo secundario. Lo importante es, tú pones tu atención en lo que te hace feliz, y entonces a través de lo que te hace feliz vas a encontrar todo lo que has venido a aprender. Pero no se empieza la casa por empezar a estar amargado y empezar a estar preocupado para luego, no. Tú haz y piensa en lo que te hace feliz, siente lo que te hace feliz, vive con lo que te hace feliz, y entonces todo lo demás vendrá. Descubrirás ciertos actos, ciertos pensamientos, ciertos sentimientos limitantes que tú solo irás cambiando, irás variando, etcétera, etcétera. Pero lo importante es dónde pones tu atención. Es lo primero. Y ahí el poder lo tienes tú. Tú decides qué quieres atender, dónde quieres mirar, qué quieres oír, qué quieres escuchar, de qué quieres hablar. Eso lo decides tú. O sea, ¿dónde voy a poner mi atención, no? La voy a poner en algo que me genere emociones, pensamientos y emociones que no me gustaría que sucediesen. Pues cámbialos. Pon la atención en otro sitio. Varía el enfoque de donde pones la atención. ¿Por qué? Porque si sigues poniendo la atención en algo que te genera pensamientos y sentimientos, emociones, que de verdad no es lo que quisieras que pasase, lo siento, pero va a pasar. ¿Y quién lo está eligiendo? Tú, porque has puesto la atención donde no querías que eso te pasase en el futuro, pero lo has puesto tú. Nadie te obligó. Tú lo has puesto el pensamiento, las emociones, el enfoque, la atención en el sitio donde tú has querido, y eso te va a traer la vida de lo que tú estás sintiendo, igual, idénticamente igual. La misma emoción que tienes ahora la tendrás en el futuro. Si tienes emoción de abundancia, lo tendrás en el futuro. Si tienes emoción de felicidad, la tendrás en el futuro. Entonces, ¿qué eliges? De todas formas, os he dicho lo que os he dicho, el mundo ya ganó la luz, o sea, por eso, de alguna forma, la gente va a empezar a entender que todo esto que estamos hablando es cierto y que así funciona la vida, ¿no? Que no son inventos de coaches ni de ahora, ni, oye, no, es que dicen que en lo que uno se concentra, eso lo expande, esos son coaches. No, eso no se inventó ahora, eso no ha sido un invento de ahora. Fijaros, hay una frase muy bonita que dice, pedid y se os dará, ¿de acuerdo? Imagínate lo que tú quieres y lo tendrás cuando sientas que realmente es una realidad ya para ti. Si tú, en lugar de pedir y estar esperando a ver qué viene, ya estás agradeciendo como si ya lo tuvieses concedido, porque lo tienes. Si tú lo hicieses así, o
sea, que en lugar de pedir, simplemente visualizases, pusieses la atención en lo que quieres y dieses las gracias por el regalo de tenerlo y disfrutarlo, eso es tuyo. Eso es de coaches, no, eso está escrito en un libro muy antiguo, por profetas muy antiguos. O sea, no es un invento de ahora. ¿Me explico? Entonces, hay principios que han funcionado, que funcionan siempre, hay leyes que funcionan siempre, y una ley básica fundamental es esa. Como tú piensas, sientes. Como sientes, vibras. Y como vibras, atraerás hacia ti lo que estás sintiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde empieza todo? En la atención. ¿Dónde pusiste la atención? ¿Dónde te enfocaste y te concentraste? Porque eso es lo que se va a expandir. ¿Me explico? Pero lo que quiero que veáis es, se va a expandir solo para ti. Solo para ti, que es el que está enfocándose donde ha querido, pensando donde ha querido y sintiendo lo que ha elegido con lo que donde ha puesto su atención y sus pensamientos, sintiendo el resultado de lo que ha elegido, y eso va a hacer que vibres de una manera y atraigas la vibración similar, o sea, que la emoción que tú estás sintiendo ahora vuelva hacia ti otra vez, pero eso lo vas a recibir tú. No es que hay millones mirando, no importa los millones que haya mirando, me explico, tú estás mirando, tú estás poniendo la atención en un sitio que está generando algo que no te va a gustar vivirlo, pues lo vas a vivir. O cambias el enfoque, o cambias tu atención para que tus pensamientos giren alrededor de eso que sí que de verdad quieres vivir, generará la emoción que tú quieres sentir y entonces vibrarás con esa emoción y atraerás hacia ti esa misma vibración, esa misma emoción. Felicidad, alegría, en fin. Por eso os he dicho desde el principio, ¿qué futuro queréis? ¿Queréis este futuro que nos están de alguna forma anunciando o queréis el futuro que ya muchos saben que va a venir y no tardará mucho, y va a venir porque la luz ya ganó? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que queréis? Y esa es la pregunta que tenéis que haceros. ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Quiero esto? Si esto que me están ofreciendo no me gusta, aprieta el botón y apaga. Y busca la información. Hay y mucha. ¿De acuerdo, Tomás? Muchas gracias, Juan. Y bueno, había un par de preguntas por ahí. A ver. Guaquelo Retirado había hecho dos preguntas. A ver. Yo sí contesto. Esta dice: ¿hasta qué punto crees que los procesos involutivos se interponen en la evolución humana? Wow. Eso es la ecuación de... Mira, yo solo te digo una cosa. A mí los procesos evolutivos de la comunidad en general, claro que me importan, porque al final yo sé que donde vamos a ir uno, vamos a ir todos. Entonces, lo importante, de alguna forma, es colaborar para que de alguna manera vayamos todos a un sitio agradable y no desagradable. Pero a mí, el proceso evolutivo de los demás, todo, fíjate, hubo un tío que era muy sabio, un tío, no sé si lo conocerás, pero era muy sabio, y el hombre dijo: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero fíjate, se malinterpretó. Él jamás dijo que tienes la obligación de amar a los demás. No, él no dijo eso. Él lo que dijo es: nunca jamás vas a ser capaz de amar a otro
si no te amas a ti mismo. Tú vas a vaciar en la copa del otro lo que hayas sido capaz de llenar en la tuya. ¿Me explico? O sea, él no dice ahí, oye, ¿y los demás? El proceso evolutivo de los demás no importa. No importa en este caso. Lo que importa es que descubras que tú dentro de ti lo tienes todo. Todas las respuestas, todos los trabajos. ¿Cómo influye la parábola de la hipérbola de me tienes sin cuidado? No me importa. Yo buscaré respuestas dentro de mí y cuando de alguna forma te centres en ti, te conozcas, te quieras, te respetes, te trates con cariño, te trates con amor, de alguna forma seas lo mejor para ti, ¿sabes lo que va a pasar? Que los demás serán lo mejor para ti también. Pero no es al revés. No es al revés. Es simplemente así. Todo empieza por respetarse, amarse y conocerse a uno mismo. Porque eso es lo que vas a vaciar en el vaso del otro. O sea, y eso es lo que dijo este hombre. Nunca serás capaz de amar a nadie más de lo que te amas tú. ¿De acuerdo? ¿Te quedaste mudo? También hay otro que decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado. Claro, porque de alguna forma él se amaba a sí mismo un montón. De hecho, era evidente. Y entonces él lo que dijo es que de verdad todo empieza por uno mismo, que tienes que aprender a conocerte a ti para entender y conocer a los demás, que tienes que entender el poder y tan inmenso que tienes dentro, pero lo tienes que buscar dentro de ti, tú. Eso de que decimos, oye, a ver allá arriba Dios, no, no. La esencia, la fuente, lo mismo, como si dijeses el fractal de la fuente, está dentro de ti, no fuera, está dentro de ti. ¿Sabes? Se amaba a sí mismo, pero dio su vida por los demás. ¿Cómo se une eso, el amor a ti mismo y el sacrificio por los demás? Cuando uno, Tomás, y yo te hablo desde mí, que tampoco soy a ese nivel, pero yo te hablo desde mí, cuando uno empieza a descubrirse, cuando uno empieza a entender, fíjate, cuando uno empieza a entender que esto es solo un vehículo, que el alma es eterna y que yo utilizo vehículos para experimentar. Cuando uno empieza a entender eso, porque lo empieza a entender, porque tiene las respuestas dentro. Cuando uno lo empieza a entender, oye, ¿cómo me gustaría dejar este mundo? Pues que sirviese para alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas formas es un vehículo temporal, ¿no? Entonces, y con eso no estoy quitando mérito al otro, pero que te vengo a decir que cuando uno empieza a amarse a uno mismo y empieza a conocerse y empieza a conocer las verdades profundas de todo lo que uno es, entonces empieza a perder la importancia a las cosas físicas, porque simplemente son cosas que están ahí y son para utilizarlas, ¿no? Como el vehículo físico, que es un vehículo para utilizarlo, para experimentar. El alma es eterna, fijaros, y ahí habla, otra vez vuelvo a él, porque lo pone muy claro. El alma es eterna, es pura energía, la energía ni se crea ni se destruye, es eterna. ¿Me explico? O sea, nosotros somos energía densa y lenta y estamos habitadas por una energía sutil con una alta vibración. Eso es lo que le llaman, la energía sutil le llaman el alma y la energía densa le llamamos el cuerpo físico, pero tampoco es materia. De hecho, si lo escucháis a él, la materia se descubrió que no existe como tal, que es una energía densa y lenta y tan densa que se hace visible al ojo humano, nada más. Entonces, por eso digo que
si uno empieza a entender que la energía ni se crea ni se destruye, que es eterna, empieza a entender que este cuerpo que habitas también es energía, pero es muy densa, entonces empiezas a entender que el trabajo es elevar esa energía de ese cuerpo, pero del tuyo, no de los demás. Y a raíz de elevar esa energía, empiezas a convertirte como en un sensor que empieza a compartir esa energía nueva, esa energía más potente, y por resonancia los demás empiezan a sonar. O sea, no se predica con la boca, se predica con el ejemplo. ¿Me explico? Cuando uno empieza a lucir por dentro, digámoslo así, lucir me refiero cuando empieza a descubrir todas las luces que tiene dentro y las sombras, porque todos tenemos luces y sombras, cuando empieza a descubrirlo se convierte en un faro sobre el que algunos se pueden mirar y entender que, bueno, que por ahí va la dirección. ¿Me explico? Pero es a raíz de conocerse uno a sí mismo. Es la única forma. Todo lo tenemos todos dentro de nosotros, no fuera. No fuera. Entonces, de verdad, lo primero que uno tendría que hacer es conocerse perfectamente, como es, sin juicio, sin crítica. Es un trabajo de autoobservarse, sin juicio, sin crítica, sin valoraciones, simplemente de autoobservarse, porque cuando uno se autoobserva sin juicio y sin crítica, pues entonces ve algo y dice, oye, creo que esto lo puedo hacer mejor, sin más. No qué malo que eres, no. Creo que esto lo voy a hacer diferente porque creo que lo puedo hacer mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, a raíz de uno empezarse a conocer, de uno empezarse a autoobservarse, a entenderse a sí mismo, a comprenderse, es cuando empieza a entender y a comprender a los demás. Así de simple. Muchas gracias. Otra pregunta de Vaquero Retirado era: ¿crees que la ambición humana terminará por su autodestrucción? No te estoy diciendo que no, que vamos a un mundo espectacular y que la luz ya ganó. Alguien habrá que tendrá vanidades y todo eso, pero se acabó, no es un mundo de eso. Ya no es un mundo de la autopromoción ni de la autoimportancia, es un mundo diferente. Y a él vamos, o sea. Pero claro, tenemos libre albedrío, cada uno elegirá. Sí, Lince Comic dice, negar una parte de nosotros mismos es negarse a sí mismo. Sí, negar una parte de ti es negarte a ti completamente. O sea, y valorar una cosa como imperfecta, pues oye, claro que lo somos. O sea, ¿qué es la perfección? La perfección es la imperfección y la perfección juntas. Eso podría decirse la perfección. No es solo lo bonito, no. Nosotros somos las luces y las sombras. Y autoobservarse y entender eso y comprender eso, entonces te empieza a de alguna forma descubrir cuáles son tus virtudes, cuáles son tus habilidades. ¿Me explico? ¿Me explico? Solo cuando entiendes y empiezas a comprender cuáles son tus luces y tus sombras. Entonces, de alguna manera empiezas a ver cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades, y empiezas a, de alguna forma, hacer lo mismo en los demás. Empiezas a verlos sin juzgar y empiezas a ver sus capacidades, sus virtudes, sus habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos, Juan Morillo Aroca. Todo es atención, coherencia y amor. Y cuando hablamos de la parte guerrera, de la defensa física espiritual del ser. Luces y sombras, estoy comentándolo, ¿no? Todos tenemos luces y sombras. Entonces, ¿de qué
¿de qué parte guerrera tienes? O sea, por qué tienes que guerrear? ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo? ¿Hay algún miedo a que alguien haga algo? Estoy diciendo que tú eres el amo, el dueño de tu propia vida. ¿Por qué tienes que tener miedo a nada? No tienes que tener miedo a nada en absoluto, a nada. Y cuando uno no tiene miedo a nada, no necesita defenderse de nada, porque no se siente atacado por nadie. ¿Me explico? Entonces, cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, empieza a darse cuenta de esas pequeñas cosas. ¿Por qué las sé? Porque me he dado cuenta de esas pequeñas cosas. Que simplemente la intención de defenderse, la intención de agredir, la intención de todas esas cosas, es porque en el fondo detrás hay un miedo a... ¿Me explico? Hay un miedo a que nos agredan, hay un miedo a la escasez, hay un miedo a que no seamos suficientemente buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el futuro de la humanidad, o por lo menos el presente, parece que está decidido por un pequeño grupo de gente que son el 0,1% de la humanidad. ¿Cómo vamos a hacer para poder ser todos parte del futuro y que no nos secuestren el futuro, o sea, nos hagan creer que esto es lo que queremos y tal, pero al final los que deciden son qué es lo que está pasando hoy en día? Bueno, esto yo no voy a contestar ni cómo va a ser ni cómo va a dejar de ser. Te he dicho que vamos hacia un mundo que va a ser fantástico. Pero te digo, ¿cómo hacemos todo eso? Muy simple, haz tu trabajo, el tuyo. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué ellos quieren que veas esto? Porque vas a tener lo que ellos quieren. Vas a enfocarte erróneamente, vas a tener miedo, vas a perder tu poder y ellos esa energía la utilizan, ¿me explico? La utilizan, así de simple. Y entonces, ¿por qué ellos quieren que tú no pienses, no seas capaz de descubrir todas estas cosas? ¿Por qué quieres? ¿Y por qué te alimentan con el miedo, la duda y todo eso? Para eso, para seguir mandando. ¿Cuándo no mandarán? Cuando tú de alguna forma te reconozcas el dueño de ti mismo. Sin más. Y cada uno en su casa. Mira, Tomás, si ahora mismo todo el mundo pasase algo y todo el mundo reconociese que es el dueño de su vida y que la varita mágica es donde él se quiere enfocar, donde lo que él quiere pensar, lo que él quiere, las emociones que quiere sentir, el mundo cambiaría instantáneamente. Ellos no tienen ningún poder. Por eso, lo que necesitan es que tú te equivoques a la hora de poner tu atención. Porque así sí que consiguen tener un grupo de gente que ellos controlan, que ellos dominan. ¿Por qué? Tomás, no vamos a descubrir nada. Tener miedo, tener dudas, o sea, muchísima información y a la vez contradictoria. Y sentirte que tú no puedes hacer nada, ¿sabes lo que significa? Una persona muy fácil de manejar. ¿Por qué ellos quieren eso? Porque quieren personas fáciles de manejar. Personas que tengan miedo y no se rebelen, no protesten, no digan nada, que estén de acuerdo con todo. O sea, ellos no pueden opinar por ti, pero sí pueden dirigirte a que tú tú veas, tú pongas tu atención, tú compres, ellos no te pueden obligar a comprar nada, pero ellos te hacen la propaganda para que tú tengas la idea del mundo con la compra, con la venta, con los pensamientos, con los enfoques, etcétera, etcétera. No los eligen, no eligen por ti, pero ellos te llevan a que tú elijas, a que elijas erróneamente.
Pero si la gente lo tiene todo dentro, si la gente volviese a mirar hacia adentro y se dejase de mirar hacia afuera, con todo lo que significa, apagar la caja tonta, etcétera, 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 si lo hiciese, el mundo cambiaría instantáneamente. ¿Qué pasa? Pues que la gente va despertando poquito a poco, despertando me refiero, la gente va entendiendo esta forma y estas leyes poquito a poco y de alguna manera están haciendo el trabajo por todos los que no la ven aún. Pero bueno, no importa, poco a poco se va haciendo, pero los que no ven, de alguna forma sin darse cuenta, están retrasando el que esto sea más rápido. Pero, Tomás, es impepinable, ¿eh? Esto ya está ahí. Esto está ahí. Y ya no hay marcha atrás. O sea, la luz ganó y no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Yo no digo de lo que se ha hecho y lo que va a pasar, digo de lo que ya a partir de ahora pasará. Entonces, y que va a venir pues un montón de cosas increíbles, no nos podemos ni imaginar, ni siquiera yo, el mundo que vamos a... La edad dorada de la humanidad, lo están anunciando ya hace mucho, la edad dorada de la humanidad, donde esto se verá a nivel universal, se verá como el paraíso del Edén, que era para lo que había sido creado, y la humanidad disfrutará y convivirá con un montón de razas de otros sitios, otros universos, otras, en fin, que las hay y muchas, vivirá y convivirá con ellos en paz aquí. Y esto será algo realmente increíble. De verdad, o sea, esto va a ser algo impresionante. No tenemos ni idea del mundo que nos espera, pero nos espera, es impepinable ya, ¿sabéis? Entonces, es simplemente confiar, pero además hacer el trabajo interno vuestro de empezar a enfocaros donde de verdad hay que enfocarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijaros, os dejo, si sirve de resumen, os dejo con lo que es la clave, donde tú te enfocas, donde tú piensas, con eso sientes. Y como tú sientes, o sea, como las emociones que causan eso que tú estás pensando, como tú sientes, vibras. Y esas emociones, esa vibración, va al universo y vuelve. Y te trae lo mismo, la misma emoción. Y fíjate, eso es justicia. ¿Por qué tú tienes que recibir algo que no has dado? ¿No? Es increíblemente justo este juego. ¿Por qué tienes que recibir algo que tú no has dado? Pues tú vas a recibir lo que tú has dado hacia afuera. ¿Me explico? Lo que tú has vibrado, eso es lo que vas a recibir. Entonces es realmente increíblemente justo y equitativo. ¿Por qué? Porque luego tú tienes el poder de cambiar y decidir, a partir de ahora la atención la voy a poner en otro sitio. Vibrarás de otra forma diferente y entonces atraerás otra vibración diferente. ¿Y sabes lo que pasa? Tu vida cambiará completamente, así de simple. Perfecto, pues muchas gracias, Juan. Terminaríamos aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Tomás, eres un currante.